Gracias, presidente. Gracias, diputada. Agradezco la oportunidad de hacer comentarios al respecto porque estuve muy involucrada en la realización de esta ley. Y quisiera comentar que del Ejecutivo nos llegó una propuesta de ley que era absolutamente criminalizadora de los migrantes, que hicimos un trabajo con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para hacer modificaciones, que recibimos la visita del padre Solalinde, quien estuvo con los coordinadores de los diferentes grupos y que los hizo ver la importancia de cambiar esa ley. ¿Por qué cambiar esa ley? Porque era una ley que definitivamente criminalizaba y no respetaba ningún derecho humano. Se acordó el hacer la modificación, se votó por unanimidad dentro del Senado, pasó lo mismo dentro de la Cámara de Diputados y estamos en espera del reglamento. Sin embargo, cuando recibimos el proyecto de reglamento, encontramos que el reglamento no tenía nada que ver realmente con la ley que se había aprobado, porque no contenía los elementos sustantivos de una ley que se hizo y se visualizó como una ley garantista, y que con la forma en la que se modifica esta ley en ese reglamento, se convierte en una ley punitiva, que era precisamente de lo que no se trataba. Tenemos un gran número de observaciones de migrantes, familiares de migrantes, organizaciones de derechos humanos, defensoras de derechos humanos. Se hizo una reunión dentro del propio Senado de la República para revisar uno a uno de los artículos que estaban siendo violentados, y se solicitó y se pidió que se le mandara el mensaje al Ejecutivo que tenía que ser modificado ese reglamento. Yo creo que si hubiera voluntad, pues hacer un reglamento no es nada del otro mundo si se apega realmente a la ley que le da razón de ser. Pero cuando un reglamento tarda tanto, creo que deja mucho que desear y deja mucho que pensar, porque hay todo un negocio atrás. Los migrantes, primero tendríamos que plantear que para los centroamericanos que no nos solicitan visa a los mexicanos, no deberíamos solicitar visa nosotros, pero se la solicitamos. Una aberración total con la cual podríamos resolver muchos problemas. Para solicitarles la visa, les pedimos que tengan, que demuestren tener un trabajo como altos ejecutivos. Creo que somos más difíciles para darles la visa que la Embajada de Estados Unidos o de Canadá. Así le hacemos. Lo que obliga a los migrantes a entrar, pues obviamente por lo poroso que es la frontera. Todos saben que esos migrantes vienen con dinero en su bolsa para pagar su comida, su transporte, su hospedaje y hasta el pollero. Y entonces, claro que los asaltan encantados de la vida y los entregan. Y se han hecho grandes denuncias. Yo sé y digo aquí que mi reconocimiento para cierta parte del Instituto de Migración, que inclusive han venido a las reuniones que hemos hecho con los familiares de migrantes. Pero mi denuncia a los otros, que son los que los asaltan, que son los que los entregan al crimen organizado y que son los que hacen un negocio de ello. Por lo cual, estos migrantes se ven obligados a viajar arriba del tren, arriba de la bestia, como ellos lo dicen. Y tienen que ir despiertos para ir agarrados de todas partes, porque cuando se quedan dormidos, caen y quedan mutilados. Y el padre Solalinde, que ha estado haciendo denuncias serias y formales a este respecto, ha tenido que salir del país por amenazas de muerte, después de que hicimos la denuncia de este reglamento aquí en el Senado de la República. El padre que ha dado de verdad su entrega para darle de comer a esta gente. Y ahí mi comentario y pregunta es, hemos reformado la Constitución en su artículo primero en función de los derechos humanos, y este país está comprometido con los derechos humanos no solo de los mexicanos, porque lo que se le hace a los migrantes es mucho peor que lo que le hagan a cualquier migrante nuestro, y no nos permite pedir justicia y pedir un trato digno a los nuestros cuando nosotros no se la damos a los migrantes que llegan por este país. Y la burla de la que son objeto y que los están encontrando en fosas clandestinas
es algo que pone y nos pone en vergüenza a todos los mexicanos. Por eso la importancia y la trascendencia de esa ley, y por eso y la trascendencia de ese reglamento, la urgencia de que se publique, pero que se publique el reglamento que se requiere y no el reglamento con el que pretenden invalidar la ley y hacer un esquema punitivo. Yo creo que de visiones fascistas y punitivas estamos cansados, estamos hartos y no necesitamos más. Necesitamos justicia, necesitamos cumplir realmente lo que comprometimos en la reforma del primero constitucional y necesitamos un reglamento que garantice las reformas sustanciales de esta ley para que esta ley sea una ley garantista y no una ley punitiva. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senadora Polewski. Tiene ahora